Un cordial saludo en este 25 de julio, Día de Galicia, festivo en Galicia, en algunas partes de España, pero sobre todo el Día de Galicia. Así que teñades bo día e moitas gracias a noso Deus polo día de hoxe, pola nosa terra e tamén, sobre todo, por coñecerlle. Quisiera pensar en este día de hoy, siguiendo esta serie que hemos comenzado 2 semanas atrás, en el Salmo 23, concretamente en el versículo 3. Hoy hemos meditado los días anteriores, los jueves anteriores, en los versículos 1 y 2, y hoy vamos a compartir, vamos a reflexionar brevemente en el versículo 3. Recordamos que primero dice: Jehová, Yahvé, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Y después empieza a desarrollarlo. Y en el versículo 3 dice, y así leo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quisiera pensar en primer lugar en la expresión confortará mi alma. ¿Cuántas veces nos sentimos solos, verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos abatidos? Y es una de las carencias que tenemos los seres humanos. Por eso en el primer versículo dice: nada me faltará. Una de las cosas que los seres humanos llevamos peor es la soledad, especialmente cuando es una soledad obligada por las circunstancias, quizá por la pérdida de un ser querido, quizá por la emigración. Vete tú a saber, iba a decir vaiti a saber, en galego lo decimos así. ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántos hijos se sienten solos? ¿Cuántos esposos se sienten solos? ¿Cuántas personas se sienten solas? Pero sobre todo, confortará mi alma tiene que ver no solamente con un sentimiento de soledad, sino con un sentimiento de aislamiento. El Señor conforta nuestra alma cuando sentimos la pérdida de un ser querido, cuando sentimos la pérdida de todos los que están a nuestro alrededor, cuando sentimos incluso la pérdida nuestra, la pérdida quizá de la salud, quizá la pérdida del trabajo, quizá la pérdida económica, nos sentimos totalmente abatidos. El Señor conforta nuestra alma. En este día de Galicia, en este 25 de julio, en el cual ahora dentro de un momento tendremos unos temas de oración, y hoy todos tienen que ver con Galicia. Gracias a Dios por la tierra que nos ha dado, e interceder por aquellos que no conocen a Cristo. Qué bendición es dar gracias a Dios, porque Él conforta, consuela nuestra alma. Precisamente Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consolador. Hoy es tiempo de dar gracias a Dios en este momento, de darle gracias por todo lo que Él nos conforta. Una madre sabe cómo consolar a su hijo, pero Dios consuela mejor que nadie. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Me guiará quiere decir que el Señor es justo, porque si Él me guía por sendas de justicia, quiere decir que Dios es justo. Cuando uno enseña a otra persona un camino es porque primero lo ha recorrido. Qué bendición es saber que Dios es justo y en consecuencia nos quiere guiar por esos caminos. Empieza el libro de los Salmos diciendo: bienaventurado el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No estuvo en camino de pecadores. Me guiará por senda de justicia, por sendas de justicia. ¿Qué quiere decir? La antítesis al camino de escarnecedores, al camino de los impíos, a los caminos incorrectos, son las sendas de justicia. Tú y yo metemos la pata. Perdón, no metemos la pata. Tú y yo pecamos muchas veces. Y a veces decimos: ¿por qué Dios ha permitido esto? No es que Dios lo haya permitido, es que tú y yo lo hemos buscado, que es diferente. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado guiar.
Recuerdo hace unos años cuando a unas personas hospedadas en mi casa les dije, ahora cuando salgáis del garaje, cogéis a la derecha y ya salís, ya pilláis la carretera perfectamente. Y efectivamente, estas personas salieron de mi casa, salieron del garaje y pillaron a la izquierda en vez de la derecha. Después me dijeron, nos hemos perdido. ¿Era culpa mía por no indicarles? No, era responsabilidad de ellos por no guiarse por las directrices que un servidor les había marcado. A veces hacemos esto con Dios. ¿Por qué las cosas me van mal? ¿Por qué no va todo como yo quiero? Porque no seguimos las directrices de Dios. Me guiará por sendas de justicia. Y en un mundo donde la injusticia es aparentemente lo que triunfa, Dios nos llama a dejarnos guiar. Y dejarnos guiar requiere obediencia, requiere entrega, requiere descansar en las promesas de Dios. Y finalmente, y brevemente, de modo obvio, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Dios no está obligado conmigo, Dios está comprometido conmigo y Dios también espera compromiso de mi parte, por amor de su nombre. Y creo que cuando David escribe estas palabras, David no alcanzaba, como tú ni yo alcanzamos, a comprender la importancia, la relevancia, la profundidad de esta expresión, por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla de la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, siglos más tarde, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por amor de su nombre tiene que ver con la cruz de Cristo. Y cuando yo pienso en el amor de Dios, cuando pienso en la guía de Dios, cuando pienso en que Él conforta, que consuela mi alma, sean cuales sean las circunstancias, y después, en el tiempo de reflexión bíblica, de predicación, hablaremos de esto, del amor de Dios. Cuando pienso en todo eso, no puedo olvidar que todo pasó por la cruz, que Jesucristo, el Señor, pagó por ti y por mí el precio de la cruz, el precio de tus pecados y de mis pecados. Sé que la palabra no es correcta en castellano, pero Jesús pagó los pecadazos y los pecaditos tuyos, los pecadazos y los pecaditos míos. Aquellos que parece que no tienen importancia, también Dios los pagó en la cruz de Cristo por medio del sacrificio de su Hijo. Así pues, cuando pienso en que Él confortará mi alma, que me guiará por sendas de justicia, no puedo olvidar. Y hoy, en este tiempo de oración, aparte de otros temas que, como digo, dentro de un momento compartiremos, es tiempo de darle gracias a Dios por ser salvo. Por cierto, ¿eres salvo? Ojalá que sí. Que Dios te bendiga.
Después de estos momentos de oración, en los cuales hemos intercedido especialmente por Galicia, hemos dado gracias a Dios por Galicia, por la tierra donde cada uno vive, quiero llevaros en este tiempo de meditación, de predicación, a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Repito, Primera de Reyes 17, quería decir, Primera de Reyes 17, del 7 al 16. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y esto es después de la experiencia que vivió Elías comiendo carne que le traían los cuervos. Y pasados algunos días, repito, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Tiempos de sequías, tiempos de crisis. Y vino a él, a Elías, palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, es decir, empadrónate allí, vive allí, haz vivienda allí. He aquí, le dice el Señor, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió diciendo: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Dirás: hombre, este texto lo leíste hace pocos días. Sí, efectivamente, el domingo 7 de este mes de julio lo compartí, pero desde la perspectiva de poner a Dios primero. Vimos la bendición de poner a Dios primero, mostrando nuestra fe. Vimos la bendición de poner a Dios primero, mostrando nuestra obediencia. Y también finalmente vimos la bendición de poner a Dios primero, mostrando nuestra humildad, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Hoy más brevemente quisiera pensar en este mismo texto, pero mirándolo, valga la expresión, desde otro ángulo. Es un pasaje muy rico en lecciones. Desde la gratitud. Es decir, hoy me pongo las gafas de ver este texto desde la gratitud. Dice el versículo que el Señor le dijo a Elías: levántate. En primer lugar, veo que es motivo de gratitud este texto. Nos desafía a ser agradecidos con Dios, porque aun siendo un tiempo de crisis, Dios llamó a su siervo. Desde luego, hoy podemos dar gracias a Dios porque sigue llamando a siervos a pesar de las situaciones terribles, a pesar de las crisis que podamos vivir. Elías acababa de salir de toda aquella situación que había vivido
huyendo de la reina que lo quería matar, y él podía estar más cómodo en su casa. Sin embargo, Elías, como Felipe, después lo encontramos en Hechos capítulo 8, antepuso su fe a la comodidad. Y Dios hoy nos sigue llamando a sus hijos a anteponer nuestra fe a nuestra comodidad, a anteponer nuestra fe a nuestras seguridades, por así decir. En definitiva, hoy Dios sigue llamando a siervos suyos a pesar de todas las crisis que hay. Elías estaba viviendo una situación de crisis económica, no había llovido, había una crisis económica en la población y Dios llamó en aquel momento, no en el momento de bonanza. Humanamente era más fácil decirle a Elías, vete y que una mujer, una viuda, te sustente. Era humanamente más fácil en una situación en la cual todo iba bien. Pero Dios le llamó a él en una situación de crisis. Y Dios, como digo, hoy sigue llamando a siervos suyos. Te llama a ti, me llama a mí, a pesar de las crisis económicas, a pesar de las crisis familiares que hay. Dios llamó a Elías a ir a una casa. Dios bendijo una casa que tenía una situación familiar en crisis. La mujer viuda con un hijo sin nada, que como hemos leído y aún veíamos el otro día, lo único que aquella mujer tenía ganas era de morirse. De hecho, estaba preparándose para morir. Y Dios ahí es cuando habla. Dios hoy sigue llamándonos a servirle a pesar de la crisis moral que hay. Vivimos en una sociedad que lo de la crisis económica es lo de menos. El problema más profundo que hay es que hay una crisis de moralidad. Todo vale, todo se admite. Lo que hace unos años parecía un escándalo, hoy ya no digo que se admita, sino que además parece normal. Dios sigue llamando, a pesar de la crisis moral que hay. Dios sigue llamando, incluso como en los tiempos del apóstol Pablo y otros servidores de él en su tiempo, Dios sigue llamando a pesar de la crisis de libertades que hay. Porque al fin y al cabo, aunque aparentemente, sobre todo en el mundo occidental, somos libres, cada día las libertades se van recortando más. Y cuando damos gracias a Dios porque Dios sigue llamando a siervos suyos, eso también es un compromiso para nosotros. Demos gracias a Dios porque Él sigue llamando a siervos suyos, pero eso también me compromete, te compromete. En primer lugar, nos compromete como la mujer, aunque la mujer no entendía nada, y así hemos leído, aunque la mujer no entendía, reconoció que era Dios quien le enviaba. Podemos dar gracias a Dios porque Él sigue enviando siervos suyos, y eso me desafía a reconocer a aquellos con los cuales quizá no comparta muchas cosas, pero que Dios ha enviado. Demos gracias a Dios porque Él sigue enviando a siervos suyos, y eso también me compromete a apoyarles. Apoyarles aunque como aquella mujer solamente tengamos un puñado de harina y un cuenco con aceite. Poca cosa, pero ayudarles económicamente, ayudarles en oración. Demos gracias a Dios porque Él sigue enviando a siervos suyos, y eso me desafía, te desafía a oír a sus siervos, como hizo esta mujer. Pero sobre todo, damos gracias a Dios porque sigue enviando a siervos suyos, a pesar de las crisis. Y eso nos desafía a ser como Elías, como Isaías, que estuvieron dispuestos no solamente a ser enviados, sino a depender de Dios. Recordamos las palabras de Jesús durante su ministerio allá en Lucas capítulo 12 y versículo 29. No os preocupéis por lo que habéis de comer,
ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Así pues, damos gracias a Dios porque sigue llamando a sus siervos, pero también damos gracias a Dios porque sigue llamándonos y sigue dándonos su palabra a pesar de las crisis. El versículo 14 es muy elocuente. El Señor, Dios de Israel, ha dicho así. En aquel tiempo muchas personas pensaban que Dios no hablaba, pero Elías recibió de Dios. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, podemos pensar que Dios no habla, que no ha llovido, que ¿dónde está Dios en medio de toda esta crisis? Pero Dios, en pleno siglo XXI, en el año 2024, o cuando tú veas este vídeo, Dios sigue hablando. Dios nos habla cada día por las páginas de la Biblia. Y no solamente por la lectura, sino por la meditación. Cuando llegamos a pasajes como este, y como decía antes, lo vemos desde distintas perspectivas, eso enriquece, alimenta, es lluvia para nosotros en tiempo de sequía. Dios nos habla a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, cuando oramos. Por eso este 25 de julio, este vídeo, queremos dedicarlo especialmente a pensar en tiempos de oración. Dios también nos habla por medio de la naturaleza. Y aquí en Galicia, bueno, donde vivas, cada rincón de la naturaleza, cada rincón único, porque no hay dos sitios iguales, nos habla de la naturaleza, de la fantasía creadora de Dios al hacer todo el mundo. Dios nos habla hoy en día, como hizo con aquella mujer a la que Dios habló a través de Elías. Dios nos habla a través de los demás. Aunque, como Elías, formemos parte, los demás formen parte de nuestra crisis. Elías también estaba en crisis, pero Dios habló a la viuda de Sarepta de Sidón a través de una persona que estaba en crisis. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando tu vida y está trabajando mi vida como lo hizo, en los tiempos de Elías en medio de aquella crisis. Cuando creemos que Dios no nos habla, cuando pensamos que Dios no nos habla porque estamos en dificultad, es que no vivimos como Elías. ¿Cómo vivía Elías? Como un siervo de Dios. Conocía a Dios, pero no olvidó su condición de siervo. Dios nos habla como a Elías en tiempos de crisis, ¿para qué? Para que examinemos, en definitiva, nuestra fe. Y finalmente, demos gracias a Dios porque su bendición sigue siendo abundante a pesar de las crisis. Dice el versículo 16 que no escaseó la harina, es decir, no hubo momentos de sentirse agobiados, no escaseó la harina ni menguó, es decir, el cuenco con aceite no bajó ni una rayita, valga la expresión. Dios hace milagros. Dios hace milagros cuando le creemos. Porque Dios no pide que tú y yo le entendamos, Dios pide que tú y yo le creamos. Los apóstoles hicieron una oración a Jesús, que creo que es la que podemos elevar tú y yo hoy. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe no tanto para ser bendecidos, sino para ver tu gloria. Aumentanos la fe para ver tu presencia, para ver tus milagros. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9 que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Y así sucedió en los tiempos de Elías. En los tiempos de debilidad, el poder de Dios se manifestó tremendamente. El milagro que hemos leído no sucedió en tiempos de abundancia,
sucedió en tiempos de escasez, como que los tiempos que quizá tú o yo podamos estar viviendo. En ese mismo capítulo 12 de segunda de Corintios, en el versículo 10, el apóstol diría: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay, si en vez de pensar en lo que no tenemos, pensásemos en lo que tenemos. Porque si pensamos en lo que tenemos, entonces nos daremos cuenta que no nos falta nada, sino que nos sobra mucho. Y si tienes dudas de lo que te estoy diciendo, prepárate para una mudanza. He hecho varias en mi vida. Y una de las cosas que me ha sucedido en todas, aparte de buscar cajas y de cargar con pesos, es que me doy cuenta que acumulo muchas cosas que ni siquiera sabía que tenía, y que muchas de esas cosas tengo que tirarlas a la basura. Cuando pensamos en todo lo que Dios nos da, no tenemos por menos que darnos cuenta que en ningún momento ha escaseado la harina ni ha menguado el aceite. Así pues, en definitiva, hoy en los tiempos de oración, hace un momento hemos pensado en Galicia. Podemos dar gracias a Dios por vivir en Galicia, donde tú vivas. ¿Sabes por qué? Porque el regalo no es el sitio donde vivimos. El regalo es la vida que Dios nos da para vivirla donde estemos. Es tiempo de dar gracias a Dios porque sigue llamando siervos, porque Dios sigue hablando y porque tenemos más y más de lo que imaginamos. Ojalá nuestra oración sea la del salmista allá en el Salmo 75 y versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres contamos tus maravillas. Oh Señor, a ti sea la gloria, ahora y siempre. Amén.